Hablemos de la captura. Es que cuando escuchamos la palabra captura, inmediatamente nos tenemos que remitir a la restricción de la libertad, a la privación de la libertad, ese derecho fundamental que tenemos nosotros los seres humanos tan importante. Y es que, como le indica el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, la limitación de la libertad o la restricción de la libertad es de las formas más graves que tiene el ejercicio del poder punitivo. Es por eso que está rodeada de estrictos controles. La captura es como se materializa esa restricción de la libertad. En Colombia y en gran parte de nuestros estados en Latinoamérica, la regla general es la libertad. Excepcionalmente se puede restringir la libertad de una persona en los siguientes casos. Entonces, ¿qué vendría siendo la captura? La captura es el acto formal y material mediante el cual una persona es privada de su libertad por orden de autoridad competente o en los casos que la ley lo indica. ¿Por qué es material? Porque evidentemente a la persona se le restringe la libertad, se realiza sobre ella una aprehensión, y porque es jurídica, porque esto nace afortunadamente de la ley, nace del derecho. Esto no es que la policía o el ente persecutor o quien quiera que usted crea ande por ahí capturando personas. No, afortunadamente no, aunque hay gente que quisiera que sí, pero afortunadamente no, y gracias a Dios esto no funciona así. Nace de la ley, nace del derecho, y solo puede actuar o solo opera en casos excepcionales. Son tres. 1. La captura en flagrancia. Esto es cuando a una persona se le sorprende cometiendo un delito o inmediatamente después de la comisión de ese delito. En esta captura es la única manera en que un ciudadano puede capturar o detener, o como quiera que usted se imagine la película, de detener una persona y entregarla a la autoridad competente. 2. La captura por orden judicial. Esta es que a solicitud de un fiscal, de un delegado de la fiscalía, le solicita a un juez de control de garantías que capture a una persona porque tiene indicios o una inferencia de que esa persona ha estado en la comisión de un delito. Entonces, esto lo emite un juez de la República, un juez constitucional de control de garantías. Y 3 es la captura por vía administrativa. Pues esto la verdad nunca lo he visto en mi vida. En algún momento en Colombia pasan cosas increíbles, en algún momento quizás lo vea. Es cuando no hay jueces a disposición y el fiscal excepcionalmente, esta es la más restringida, esta es la forma más restringida de la captura, excepcionalmente puede ordenar la captura de una persona porque no hay jueces de control de garantías en turno. Pues esto es un poco ilógico porque en Colombia funcionan incluso los fines de semana, incluso los días festivos, incluso en vacancias judiciales. Entonces, pues, aunque puede suceder, es muy poco visto. El régimen de libertades es sumamente amplio, pero para fines educativos, y pues les prometí que los videos iban a ser más cortos, pero pues los temas a veces no lo permiten, vamos a resumir muchísimo esto. Después de la captura, la fiscalía cuenta con 36 horas para presentar a esa persona capturada, esa persona que en ese momento ya se le está restringiendo la libertad, ya digamos hasta ahí se le está restringiendo su libre locomoción, y la tiene que presentar ante un juez constitucional de control de garantías para que ejerza un control de legalidad sobre, 1, si fue capturada en flagrancia, sobre el procedimiento que se hizo en la calle, esa película que se vio en la calle, sobre eso emite legalidad. 2, pues si efectivamente un juez expidió la orden, pues de que esa orden sí tenga motivos fundados, de que el procedimiento se hizo conforme y se le respetaron los derechos fundamentales al detenido, y que además de eso se le respetó, digamos, el debido proceso, se le leyeron sus derechos, los derechos que usted tiene como capturado. Eso existe hace mucho tiempo, pero eso lo debemos a se llama la regla Miranda, eso que usted le dice que tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no incriminarse, que eso lo ven en las películas, o lo empezamos en las películas, o el que me diga que eso lo conoció por otra fuente, eso es mentira, eso lo ven en las películas. Es que en Estados Unidos, no recuerdo el año, hace mucho tiempo, hubo un juicio entre un señor de apellido Miranda y el Estado americano, creo que era el Estado de Arizona, en donde la persona fue capturada, no se le leyeron los derechos, esa persona lo que dijo fue sí, yo hice lo que hice, pero esa persona apeló su condena porque descubrió que no se le habían leído los derechos, y por ende, cuando esa condena fue revisada, el tribunal que revisó esa condena, pues la corte más bien que revisó esa condena, pues efectivamente dijo, pues ya sabemos que lo hizo, pero no sabemos si en ese momento, si a él se le hubieran leído los derechos, él hubiera dicho que lo hizo. Entonces, a partir de ahí nacen, o conocemos, o digamos nosotros los que estudiamos todo esto, entendemos la lectura de los derechos que usted tiene como capturado como las reglas de Miranda. Antes de continuar con esto de las 36 horas, y más que todo para las personas que estudian Derecho, todo esto que estoy diciendo referente a la captura está en el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 28, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
Ahora sí, 36 horas. No es que usted lo van a presentar a la hora 35, no, esto no es el deber ser, esto no debería funcionar así, aunque a veces suceda. Tiene el fiscal 36 horas para presentar al ciudadano ante un juez de control de garantías. Desde la captura o desde la aprehensión material hasta el fiscal debe ser en el término de la instancia. Y el fiscal debe ser diligente con esas 36 horas, debe de recolectar todo ese material probatorio, toda esa evidencia física que razonen esa privación de la libertad para que dentro de esos 36 horas sea presentado ante un juez de control de garantías que va a ejercer un control de legalidad sobre esa captura. No digan, por favor, quiten ese término de su léxico, legalización de captura. Eso es un término erróneo, eso es un término que no debe existir, porque un juez no legaliza nada, porque eso suena como a favor. ¿Me legaliza esto? No. Un juez lo que hace es un control de legalidad sobre si la captura fue debidamente fundada, cuando es por orden, si se le respetaron los derechos constitucionales y si se hizo conforme a la ley. Un juez no legaliza, la captura ya es legal o es ilegal, simplemente lo que hace el juez es ejercer un control de legalidad sobre la captura. Ese término se interrumpe con la instalación de la audiencia. ¿Qué quiere decir? Si a usted lo presentan a la hora 35 y la audiencia se demoró 8 horas, no quiere decir entonces que usted vaya a decir, no, es que me presentaron a la hora 35 y entre la audiencia se cumplieron las 36 horas. No, no, tampoco. Es ese el término, esa presentación ante el juez de control de garantías interrumpe ese término de las 36 horas. Tampoco es que entonces a las 35 horas se instala audiencia ante un juez de control de garantías y le dice, Pepito, vamos a ejercer control de legalidad sobre su captura, pero entonces la audiencia continúa mañana. No, tampoco, eso tampoco puede suceder. Ahora bien, para cerrar entonces se tiene que todo lo concerniente a la captura está en el artículo 97 del Código Procedimiento Penal y siguientes, en concordancia con el artículo 28 y 29 de la Constitución Política. Pero también podemos nosotros conceptualizar esto como un acto formal y material mediante el cual una persona es privada de su libertad de manera transitoria y que debería funcionar solo excepcionalmente y por motivos debidamente fundados. Que esta captura debe de pasar por un control de legalidad, que este control lo debe ejercer un juez constitucional de control de garantías y en esta audiencia pues se va a declarar la legalidad o no de la misma. Esto es una audiencia concentrada, posteriormente pues seguramente se va a imputar algún cargo, algún delito a la persona que es capturada y después el fiscal, si así lo cree, lo considera, podrá pedir una medida de aseguramiento, podrá solicitarla según el caso.